Hay preocupación en San Antonio sin duda por este 15,2% de cesantía que nos arroja el último informe del INE del trimestre móvil, particularmente en verano, una cifra en que las cifras, valga la redundancia, debieran bajar, pero no ha ocurrido. ¿Cómo se enfrenta a esto? Más encima a puertas de una licitación del puerto que podría dejar sin empleo a muchos trabajadores. Lo primero es concentrarse en la emergencia, creo yo, y para esto el gobierno tiene que poner más recursos y generar más puestos de trabajo de emergencia. Son puestos precarios, no son grandes remuneraciones, pero ayudan al sustento diario de muchas familias. Por esa razón que concurrí con dirigentes de San Antonio, así como de Valparaíso y Viña del Mar, en una reunión hace menos de un mes con la ministra Matei en Santiago, para pedirle que no redujeran y al contrario aumentaran los puestos de trabajo de emergencia. ¿Por qué? Porque si bien en Chile el desempleo ha disminuido, en nuestra región seguimos teniendo el triste récord, y la provincia de San Antonio en particular, de un alto desempleo. Entonces, al corto plazo, que el gobierno se muere de mano al bolsillo y cree más empleo de emergencia, como lo hicimos en el pasado, con la presidenta Bachelet o con el presidente Lagos, que eso ayudó a mantener algún nivel de ingreso, no óptimo, pero algo que poner en la mesa. Lo segundo que hay que hacer es que en el tema del puerto hubo una gran movilización y muy importante un acuerdo respecto al entendimiento al entendimiento respecto a qué efecto iba a tener la licitación respecto a los trabajadores portuarios. Y ahí se llegó a un acuerdo, que se dijo que durante el proceso de licitación se iban a incorporar ciertos derechos a los trabajadores que pudieran eventualmente perder sus trabajos. Y se acordaron indemnizaciones y una serie de fórmulas. Yo espero que esos compromisos se honren. Acabamos de saber la noticia buena para San Antonio de que hay interesados en la ampliación del puerto. Cuando un puerto se amplía y cuando hay privados que quieren ir a participar en un puerto y poner recursos es porque creen que va a haber carga. Y eso quiere decir que es bueno para San Antonio. Entonces yo soy optimista. Hay gente que cree que a San Antonio le va a ir bien y por eso es que van a poner lucas en San Antonio. Vamos a ver cuál de estas tres empresas que participaron y pidieron las bases para participar y hicieron propuestas van a quedar seleccionadas. Pero lo fundamental entonces es que estas empresas o el Estado van a tener que hacerse cargo de los acuerdos que se llegaron. Porque lo que no se puede permitir es que no se cumple el compromiso o más grave aún, que en el tema de cómo está pensado el puerto de San Antonio, que esto termine demandando menos mano de obra que antes. ¿Y esto qué significa? ¿Que el senador Lagos va a estar encima de que se cumplan estos acuerdos? Mira, lo primero que quiero hacer, porque no soy populista, es que, y cualquiera que nos va a ver esta entrevista va a decir, pero ¿cómo? Si el puerto se amplía, tiene más tecnología, y si tiene más tecnología, contrato menos gente. Eso es correcto hasta cierto punto, pero como el puerto va a crecer, no es que yo voy a en el mismo lugar, voy a tener máquinas nuevas, voy a ampliar la capacidad portuaria de San Antonio. Va a haber más carga. Es cierto que seguramente más tecnología y más productiva, pero vamos a tener más personas trabajando en el puerto que hoy. Lo doy garantizado. Tenemos que prepararnos como ciudad porque aquí hay trabajos que vienen por añadidura a este nuevo crecimiento que va a tener el puerto. El negocio no es solamente subir y bajar el container. El negocio está en generar en San Antonio otras oportunidades de trabajo y emprendimiento asociado a una mayor infraestructura portuaria. Y no voy a ir por las ramas. ¿Sabes por qué es importante esta licitación en San Antonio? Y es importante la que se tiene que hacer en Valparaíso, que fracasó porque no hubo frente, porque lo que estamos haciendo nosotros no es competir San Antonio con Valparaíso, estamos compitiendo San Antonio y Valparaíso contra el puerto del Perú en Callao. Y para eso nosotros necesitamos modernizar nuestro puerto. Pero ¿qué es lo que planteamos? Y con mucha fuerza y apoyé a los trabajadores y a los dirigentes como Vargas, de que la modernización del puerto, que es necesaria para que sea mejor, le ganemos a los peruanos y las mercancías pasen por este país y por nuestra provincia y no por el Perú. Para eso tenemos que darle también condiciones justas y legítimas a los trabajadores. Por eso que cuando se habla de modernidad en las fuentes laborales, no es solamente generar más productividad y máquinas, es también distribuir esa mayor riqueza que se genera por la modernidad que le llega a los bolsillos de los trabajadores. Por eso es que ese acuerdo es importante. O sea, ¿no es grave hoy día la situación de la licitación en medio de estas altas cifras de desempleo? Yo no veo que sea grave, porque va a constituir una oportunidad de trabajo cuando se materialice esa inversión. Salvo que alguien piense que el que gane la licitación va a desplazar, por ejemplo, a la actual empresa en el puerto de San Antonio. Que no va a ocurrir. Van a tener que competir y van a crecer. ¿Sabe por qué? Porque Chile va a crecer. Y cuando Chile crece, importa más mercancía y exporta más mercancía. Cuando la minería crece en Chile, al final del día aquí hay dos puertos en Chile. San Antonio en primer lugar y después Valparaíso. No hay más puertos de verdad. Y eso no va a cambiar al corto plazo. Y por eso entonces que hay que modernizar el puerto, pero al mismo tiempo hay que hacerse cargo de las demandas sociales y de las condiciones laborales. Por eso es que respaldé, a diferencia de muchos otros, respaldé a los trabajadores y de la misma forma, y paso mi mensaje al tiro, que vamos a respaldar a los pescadores artesanales. Ya lo hice la semana pasada,
a propósito de que le exigían a los pescadores artesanales poner un GPS en sus lanchas, que me pareció que era incorrecto, porque eso lo vamos a discutir cuando discutamos la ley grande de ley pesca para el año 2012. Y ahí entonces vamos a tener todos los temas arriba de la mesa. Los GPS para los chicos, pero al mismo tiempo las condiciones para que los industriales grandes y la pesca de arrastre no termine perjudicando a la pesca artesanal. Entonces, en resumen, acá hay gente poderosa y grande que quiere hacer las cosas, pero tiene que haber un Estado que tiene que ponerle un contrapeso. Y eso es lo que estamos haciendo. Senador, volvemos al tema del desempleo para ir cerrando esta entrevista. Una solución a la de emergencia, lo que usted ha planteado, es solucionar el tema con los programas de generación de empleo. Pero ¿cómo mejoramos esto al mediano y al largo plazo? Como dije, primero generando las condiciones para que el crecimiento del puerto redunde en otras actividades empresariales y de negocio en la provincia. Lo que dice relación con carga, lo que dice relación con el tema de seguro, con el tema de flete. Lo otro, se requieren estímulos, y para eso son importantes los estados, porque los privados no arriesgan plata para generar otras oportunidades de generación de empleo en la región, como son el turismo y como es la agroindustria. San Antonio la provincia de San Antonio, por su condición geográfica, tiene una condición privilegiada con la región metropolitana, pero también tiene una vasta conexión con otras regiones de Chile que son zonas agrícolas. Nosotros tenemos que fomentar en San Antonio ese tipo de labor y de producción, pero para eso no lo va a hacer solamente el sector privado, se va a requerir apoyo estatal. Para eso son los programas de emprendimiento, para eso son los programas de Cercotec para la pequeña y mediana empresa, pero para eso hay una decisión de los gobiernos. En los gobiernos pasados, y aquí paso mi aviso político, lo hago derechamente, se puso mucho énfasis en esos temas. No llegó a todas partes en Chile, creo que San Antonio es una deuda pendiente. Senador, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.